silenciados, porque si se activa algún micrófono, y como estamos grabando la primera clase, automáticamente la cámara se va a dirigir hacia el micrófono que esté abierto. Así que les pido por favor esa consideración. Pero si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden levantar la mano o reactivar su micrófono para hacerla dentro del contexto de lo que vamos a aprender. Lo primero que les quiero mostrar es cómo vamos a trabajar en este ciclo del año 2021. Es muy interesante porque ya no se llama Escuela Teológica del Templo Central, sino que ahora es la Escuela Bíblica de toda la Asamblea de Dios Autónoma en Santiago. Es muy interesante el número de hermanos que se ha inscrito hasta ahora. ¿Quieren saber cuántos se han inscrito? Se han inscrito 80 hermanos. Un número muy hermoso, muy bonito, que consideramos va a representar muy bien a toda nuestra iglesia en lo que vamos a aprender en este año. Les quiero mostrar el plan de curso. Este documento yo lo voy a subir a los correos o a la plataforma que nosotros definamos. Y va a ser interesante que usted lo tenga porque nos va a permitir poder situarnos muy bien en qué clase estamos, en qué clase nos toca, cuándo corresponde prueba, definir las formas en que nosotros nos vamos a regir y controlar. Va a ser muy interesante que usted lo maneje, que usted lo tenga, porque también se va a dar cuenta que hay unas semanas libres. Queremos descomprimir este año. Ustedes van a ver en qué sentido lo vamos a ver. Bueno, esto comenzó oficialmente el 25 de abril con nuestro culto de unidad, el primero, donde planteamos este desafío de iniciar una escuela bíblica con temáticas bien específicas. Tuvo un periodo de inscripción y ya estamos en la primera clase, que esta clase va a ser de introducción general al ramo, al año. Vamos a definir nuestros objetivos, vamos a ver qué temáticas, qué aspectos doctrinales vamos a desarrollar y cómo esto lo podemos aplicar a lo que estamos viviendo. Hoy día entonces me corresponde dar esta introducción general y el próximo domingo, si el Señor así lo permite, vamos a entrar de lleno a la doctrina del pecado. Esa va a ser la primera doctrina que vamos a analizar. Seguramente usted ya sabe lo que es el pecado, y está muy bien, pero vamos a profundizar en aspectos teológicos, en aspectos doctrinarios, y vamos a conocer en más profundidad no solo lo que significa, sino también lo que implica, cómo fue creado, cuáles las consecuencias. Vamos a conocer términos técnicos que yo creo que nos va a hacer bien. Por ejemplo, teológicamente, la doctrina del pecado se llama hamartiología, un nombre súper, súper raro, pero en teología así se le conoce. Los dos domingos siguientes, el domingo 30 y el domingo 6 de junio, será el pastor Felipe Melo quien compartirá y concluirá este estudio sobre el pecado. Lo bonito de este ciclo es que los pastores de nuestro presbiterio son los encargados de enseñarnos. Y eso le da un plus muy bonito porque nos va a permitir conocer también a otros pastores. Tal vez su pastor va a compartir un tema y no solo usted va a crecer, sino que también otros hermanos de las congregaciones, y eso le da un sentido de unidad muy, muy, muy profundo a lo que queremos hacer. Y aquí la buena noticia: el domingo 13 de junio
tenemos un domingo libre. Este ciclo del año 2021 cuenta con 23 domingos de clases. En principio eran 35. Partíamos a fines de abril y terminábamos el 28 de diciembre, por ahí, sin parar ninguna semana. Era muy intenso. ¿Pero qué decidimos? Decidimos matizar un poco, decidimos no ser tan exigentes y ampliar este ciclo de estudios a 2 años. El 2022, Dios mediante, vamos a introducir otras materias para descomprimir este año y dar la profundidad necesaria a los temas que nosotros hemos considerado como un presbiterio poder impartir. Después saltamos a la clase número 5, que es el 20 de junio, y aquí vamos a ocupar 5 o 6 domingos para hablar de la doctrina de Cristo. Eso en teología se llama cristología. Cristo y logía, logía significa estudio, y Cristo es lo que se va a estudiar, cristología, y la va a compartir el pastor Osvaldo Valenzuela en 3 domingos, y el pastor Boris García en 2 domingos, para cerrar este ramo de la doctrina de Cristo, el domingo 25 de julio, con preguntas abiertas que ustedes puedan tener. Es súper interesante porque aquí se nota qué es lo que nosotros deseamos potenciar. La doctrina del pecado tiene solo 3 semanas y vamos a tratar de avanzar harto en eso, pero la doctrina de Cristo tiene elementos que nosotros debemos redescubrir, valorar, asimilar dentro de un contexto que como sociedad estamos viviendo. Y ya voy para allá. Después viene un culto de unidad, el 1 de agosto, para el domingo 8, en la clase número 11, vamos a estudiar la doctrina de la salvación. Y eso se llama en teología la soteriología. Soter significa salvador y logia, estudio. Estudio de la salvación. 2 domingos lo va a compartir el pastor Héctor Cortés y 3 domingos el pastor Joel Naranjo. Después saltamos en septiembre, mire que ya hemos avanzado harto, el pastor Fabián Tovar va a introducir la doctrina de la iglesia, que eso se llama eclesiología, y va a terminar el pastor Paul en octubre con esta hermosa doctrina. Y obviamente el fin de semana del 18 de septiembre va a ser libre. Esperamos que ya para esa fecha no estar confinados, esperamos tener una vida un poco más normal para poder no solo reunirnos presencialmente, sino que también disfrutar esta fecha tan significativa para nosotros. El 17 de octubre, el tercer y último culto de unidad de este año, para terminar este año académico con las clases 20 al 23, que son 4, con la iglesia y su mundo, que la va a impartir el pastor Samuel García. Y concluiremos, Dios mediante, el domingo 21 de noviembre con una ceremonia de graduación, de premiación para aquellos hermanos que han dicho sí a participar de un sistema de evaluación. Miren, de los 80 hermanos que se han inscrito, 60 han solicitado explícitamente ser evaluados. 60, una cifra muy interesante. Y solo 20 se han inscrito y no quieren tener esta presión, no quieren ser evaluados, sino que solamente quieren participar. Y está muy bien, está muy bien. Las tareas, y quiero hablar un poco de cómo van a ser evaluados, vamos a implementar un sistema absolutamente tecnológico para este año. Las tareas van a ser en el sistema Canvas, es una página donde las tareas van a estar en una plataforma, se va a dar un tiempo para que ustedes la respondan, la respuesta será online,
y una vez que ustedes terminen su prueba o su tarea, será evaluada en forma automática y usted tendrá la nota cuando termine de hacer la prueba. Ya dejamos atrás el papel, el correo, sino que esta plataforma nos va a permitir conocer promedios, conocer quién la hizo, quién no la hizo, quién es el alumno destacado, quién es el que se demoró menos, quién es el que tuvo menos respuestas malas, y así llegar a un promedio para establecer aquellos hermanos que tengan una calificación superior al 70%, reciban su respectiva calificación. Para el año 2022, si el Señor así tarda en venir, hemos desarrollado y estamos trabajando en eso, iniciar el ciclo de abril a junio con la teología de la familia cristiana. ¿Y por qué queremos abordar este tema? Porque hay elementos que vemos en nuestra sociedad que necesariamente debemos observar respecto a lo que dice la Biblia. No solo en crianza responsable, sino que otros elementos que vamos a ver a medida que avancemos en este curso, que necesitamos base bíblica para elaborar nuestro pensamiento, elaborar nuestra apología respecto de algunas situaciones que estamos viendo. Por ejemplo, solo para dar un ejemplo, ¿qué dice la Biblia del matrimonio? Y si en la actualidad es posible pensar en el matrimonio homoparental. Solo para dar un ejemplo de por qué es importante abordar estas temáticas. Bien, miren que se ve bonita la pantalla. Yo no sé si ustedes la alcanzan a ver, pero hay 53 hermanos conectados, la mayoría con pijama, porque no se están mostrando, pero sí con ganas de aprender. Veo a Milka, a Sergio, a la Marisol, a Camila, que está ahí con su cuaderno y lápiz, listo. Qué interesante ver cómo este ciclo nos permite interactuar con más hermanos de la iglesia, pero también aprender, que es lo que deseamos todos. Miren, yo les tengo un par de preguntas y tiene relación a la forma en que nos vamos a comunicar. Yo sé que hablar de un nuevo grupo de WhatsApp puede ser como cansador, agotador, pero hasta ahora es lo más efectivo en cuanto a enviar links, a mantener información y mantenernos actualizados de forma inmediata de lo que va a ocurrir. Yo les quiero proponer, no sé si están de acuerdo o no, pero que hagamos un grupo y ahí podamos subir los links, subir las clases, porque esta clase cuando sea grabada la vamos a subir a YouTube, en nuestro canal, con una lista específica de distribución, y los que no pueden estar o los que quieran repasar las clases las pueden ver. Y la manera más rápida es poder subir los links a un grupo en el cual participemos todos. ¿Les parece que creemos un grupo, pero con la observación de que solo se puede enviar información relativa a nuestras clases? ¿Sí? Ya. Sí. Entonces, por favor, desde ya, los motivos de oración es para otro grupo. Los devocionales son para otro grupo, ya son para otro grupo. Este grupo solamente para información específica de la escuela bíblica de este año. Muy bien, vamos a dar inicio entonces, dada todas estas explicaciones, dada la bienvenida, compartimos la alegría que significa aprender juntos, reciban el saludo de sus pastores, del presbiterio, del pastor Paul. Estamos muy contentos por dar inicio a esta nueva forma de capacitarnos. ¿Quién iba a decir que en una pandemia íbamos a estar de esta manera profundizando? Pero ha sido de mucha bendición. Bien, comenzamos. No sé si ya me puedes ayudar y permitir que esta pantalla sea la principal para todos los hermanos que están viendo. Sí, ya está. Gracias. Hoy día ser iglesia es un tremendo desafío.
la iglesia del siglo XXI no es la misma que nosotros iniciamos cuando conocimos el Señor. Yo recibí al Señor en mi corazón en el año 88, 87, 88, y la iglesia de ese entonces era una iglesia completamente distinta a lo que hoy estamos viendo. Como hermanos, como iglesia, no podemos desapegarnos, disociarnos del tiempo en el cual estamos viviendo. Las noticias que vemos son abrumadoras, lo que está pasando en el Medio Oriente son señales, son alarmas que marcan un hito y un hecho inequívoco, que el Señor viene pronto. Si el apóstol Pablo consideraba que en el año 70 después de Cristo, él vivía en el último tiempo y esperando el retorno de nuestro Señor, ¿cuánto más nosotros debemos estar alertas, atentos a esperar esta promesa con un sentido de urgencia, pero a la vez saber cómo esperar y a la vez saber qué debemos reconocer en estos tiempos que vivimos como iglesia? Son distintos por varios motivos. Los tiempos han cambiado, las personas parece que algo tienen que son distintas, la sociedad, la cultura, los valores y varios aspectos hacen que nuestra cultura y sociedad, y no solo en Chile, sino que me atrevo a decir en el mundo entero, esto es algo global, están formando un tipo de persona en esta sociedad que nosotros debemos conocer muy bien, porque para ellos es el Evangelio. Tenemos que predicar dentro de un contexto y el Evangelio nunca puede desapegarse de la cultura, nunca puede ignorar lo que la sociedad está viviendo. Lo hizo el Señor. Se planteó con las necesidades diversas del grupo específico en esa época. Consideremos, por ejemplo, a los leprosos, que no tenían ninguna opción dentro del culto religioso. Estaban condenados a morir no solo físicamente, sino que condenados a ser excluidos de por siempre de querer tener relación con Dios. ¿Por qué? Porque la ley lo impedía. ¿Y qué hizo el Señor? Acercó, armó puentes, intervino para que la sociedad de esa época, agobiada por el imperio, oprimida, pudiese conocer el Evangelio, y ese Evangelio impactó la sociedad, impactó culturas. Los desafíos de nuestra iglesia para este siglo son inmensos. Para seguir avanzando en este tiempo, necesitamos poder ver dónde estamos viviendo, cuáles son las situaciones específicas por las que estamos atravesando. Y tenemos que comenzar a analizar una problemática. ¿Cuál es la problemática? Sin lugar a dudas, que la iglesia del siglo XXI, de este año 2021, es la iglesia que el Señor predestinó para que viviese en ese tiempo. Yo no sé si usted ha pensado por qué le tocó a usted vivir una pandemia que hace años, siglos, no vivíamos de una manera tan globalizada. Yo creo que si estamos viviendo este tiempo es porque Dios ha puesto su confianza en su iglesia de este año. Y no podemos actuar de una manera trivial, pasiva, sino que si Dios ha puesto su confianza en nosotros, es para que su nombre sea glorificado aún en medio de la pandemia y aún en medio de toda la crisis social, moral que nuestra sociedad está viviendo. La pandemia, caos moral, caos social, son factores que la iglesia debe enfrentar, y la debe enfrentar con las herramientas que Dios ha provisto para ella. ¿Cuál es el problema? Vemos distintas amenazas para ser iglesia hoy día. Yo no sé si usted lo nota, pero en la crisis social vemos que hay componentes que amenazan la función de la iglesia en este tiempo. Hay una crisis cultural, hay una crisis económica, hay una crisis valórica, hay una crisis política, hay una rebeldía
generacional. Yo no sé si usted se da cuenta que en este mundo en el que vivimos se predica la tolerancia, se predica el aceptar a todos, pero cuando nuestro discurso no tiene cabida en las minorías, se levanta una intolerancia de aquellos que defienden la tolerancia. Y eso, querámoslo o no, va a afectar en nuestro mensaje, va a afectar en la labor que la iglesia debe enfrentar. ¿En qué sentido? En el sentido que si yo, como miembro del cuerpo del Señor, o usted, como miembro de la iglesia del Señor en este tiempo, predica a otro sobre lo que Dios ha establecido, sobre lo que es correcto y no, predica a un Cristo crucificado, a un Cristo resucitado, predica sobre el retorno de Él por sus hijos y hace un llamado al arrepentimiento para que ellos crean, podemos encontrarnos con una sociedad que nos apunte con el dedo como discriminatorios, podemos encontrarnos con una sociedad que catalogue nuestro mensaje como intolerante, podemos encontrarnos con una sociedad que no acepte lo que la palabra del Señor dice y comencemos a ser excluidos sistemáticamente. Pero esto, yo veo una amenaza y como presbiterio hemos orado mucho al Señor para que este ciclo de estudios bíblicos marque profundamente a su iglesia, porque hemos visto que todos estos factores, todas estas amenazas están marcando un camino muy claro. La iglesia cada vez se le va a hacer más difícil poder proclamar el evangelio. Vamos a comenzar a vivir una persecución ideológica. Tenemos que prepararnos para comenzar a vivir una persecución no política, sino que una persecución moral, una persecución que atenta contra las ideas, contra los principios básicos del evangelio. Y no sé si como iglesia estemos preparados para ello. ¿Qué vemos en la Biblia? Vemos una cosa muy interesante. Vemos que históricamente la iglesia siempre ha sido perseguida. Lo fue en el mismo tiempo del Señor, a través de los judíos, de la enseñanza judía. Lo vemos después del año 65, en el incendio de Roma, cómo esa persecución se transformó de religiosa a política, y después lo vemos cómo esa persecución va en contra de la falsa enseñanza. Entonces, hablar de persecución no es nada nuevo. Actualmente, hoy día, en los países no alcanzados o menos alcanzados, la persecución es brutal, es criminal. Día tras día mueren misioneros, mueren cristianos por causa del evangelio. Y ellos no piden para que el Señor los libre o se hagan invisibles, sino que nuestros misioneros, aquellos que están en el campo luchando por sus vidas, piden para que el Señor les dé nuevas fuerzas. La iglesia en este siglo, en este año 2021, está viviendo una crisis que provocará, y lo digo con convicción, provocará un tipo de persecución nunca antes vista, y todo se está conformando, armando, ¿para qué? Para que se intente aplacar, para que se intente callar la voz de la iglesia. Puede ser un escenario muy pesimista, pero hermanos, el Señor mismo dijo que ni las puertas del Hades podrán prevalecer contra la iglesia. Han intentado aniquilar a la iglesia a lo largo de todos estos siglos y no han podido. ¿Por qué? Porque la iglesia se sustenta en una promesa sólida, que es que el Espíritu Santo, que nuestro Señor está con nosotros todos los días, y no hay ninguna autoridad, no hay ninguna potestad que pueda destruir lo que el Señor mismo construyó. Y el Señor es fiel en esa promesa. Y nuestra responsabilidad hoy día como cristianos es poder preparar una defensa, prepararnos doctrinalmente, prepararnos en cuanto a lo que la palabra del Señor nos enseña para enfrentar el tiempo difícil que estamos viviendo. ¿Cómo defendían los apóstoles
La doctrina, cómo defendían los apóstoles, los falsos maestros, cómo defendían los apóstoles y animaban a la iglesia con las distintas persecuciones que vivieron, con la palabra, con la enseñanza. No eran solo buenas intenciones, no era solo nanay, consuelo, no, era afirmarse en la palabra, en la doctrina, porque en ella vamos a descubrir tesoros que nos van a mantener firmes en lo que hemos creído. Y no solo eso, sino que en esa firmeza vamos a atrevernos a predicar con más fuerza, porque aunque todo esté en contra, aunque se estén armando muchas situaciones a la vez, hermanos, la predicación del Evangelio aún tiene poder, aún es efectivo, y tal vez muchos no van a creer, muchos no van a creer a nuestro anuncio, pero sí habrá muchos que sí van a creer en este último tiempo que el Señor nos está regalando para prepararnos antes del encuentro con Él. Entonces tenemos amenazas. Una problemática que está ahí, una problemática presente y que no podemos ignorar. Vemos una sociedad carente de valores, donde todo es relativo, donde lo que antes era malo, hoy día no lo es. Donde una generación se cree absolutamente dueña de la verdad. Y por favor, corríjame si en alguno de estos aspectos estoy equivocado. Una cultura feminista. No solo se habla de igualdad entre hombre y mujer, sino que se está socavando el principio instaurado por Dios en el matrimonio. Tal vez varios de los que están acá adhieren a la cultura feminista porque la encuentran justa o no. Pero la pregunta correcta sería ¿qué dice la Biblia respecto a este tema? Podemos tener una opinión. Y la invitación que les quiero hacer es que podamos bajar nuestras banderas de lucha. Tal vez esto no tiene una connotación política, sino tan solo analizar la sociedad en la que estamos viviendo y descubrir, bajo nuestra norma de ética, moral y conducta, que es la palabra, qué dice Dios respecto a todos estos factores que estamos viendo en la sociedad. Vamos a abordar en este año temas muy interesantes que yo creo que nunca antes lo hemos abordado. Ya hablé sobre el feminismo, pero vamos a hablar sobre la ideología de género. ¿Qué dice Dios? Porque si Dios dice esto, entonces yo lo creo. Y yo estoy dispuesto a luchar por lo que Dios dice, aunque sea impopular, aunque vaya contra la corriente. Vamos a hablar sobre el matrimonio homosexual. Vamos a tocar temas como el aborto o la eutanasia. Una sociedad que se cree con el derecho a decidir quién vive y quién no vive. Díganme si eso no está lejos de lo que hoy mismo estamos viviendo. Un relativismo, minorías que se creen dueñas de la verdad, y eso socava profundamente nuestra expectativa de mensaje, porque tal vez nos da temor predicarle a este tipo de gente. Y esta sociedad es una sociedad que se caracteriza por no tener valores. Tal vez debiéramos orar por misericordia y Señor, perdona nuestra nación, sana nuestra tierra. Señor, ten misericordia. Yo creo que el Evangelio es para este tiempo tan corrompido, tan corrupto. Yo creo que es ahora más que antes, donde la iglesia tiene que levantar su voz con misericordia, pero también con autoridad y señalar aquello que corresponde y aquello que no, para hacer un llamado al arrepentimiento, y muchos van a creer. Pero para que la iglesia esté preparada en su misión, primero tiene que estar impregnada de su origen, de su identidad, de los valores que la conforman, que la sustentan. Y eso lo encontramos en la palabra. Vemos también una sociedad que sufre una combinación de diversos aspectos en crisis, como lo social y cultural, donde hay una rebeldía generalizada. Yo no sé si los mayores, los que vivimos en el siglo pasado, en el 1980, 90,
notan un cambio en este comportamiento de rebeldía. Por ejemplo, los jóvenes, es cosa de verlos, no solo no respetan a la autoridad, no solo no respetan la autoridad establecida, sino que van mucho más allá. Por ejemplo, hoy día vemos a niños que les pegan a los profesores en el colegio. Usted se puede sorprender, no, sí. Antes, cuando el profesor me mandaba una anotación negativa para la casa, ¿qué es lo que pasaba? Mi mamá me retaba. ¿Por qué? Porque veían al profesor una figura legítima de autoridad. Hoy día vemos que cuando un profesor manda una comunicación negativa a la casa, los papás no se enojan con el niño, se enojan con el profesor y lo van y lo increpan. Y muchas veces también les pegan. Yo he sabido de eso. Esta rebeldía y está en todo nivel. Es una sociedad, y particularmente los jóvenes, es una sociedad que vemos que yo no sé dónde va a terminar. Si es que no conocen al Señor, si es que no tienen un encuentro profundo con Él, oh, que el Señor tenga misericordia. Hay un cuestionamiento de la autoridad constante. Y lo vemos en las redes sociales, lo vemos en nuestra relación con los vecinos. Antes, por ejemplo, y por favor, esto no tiene nada político, estoy haciendo solamente, sacando una foto de lo que hoy vemos. Antes, al presidente de la República, independiente del color político, se le llamaba su excelencia. Y anoche vimos en noticias a una diputada que se refería a nuestro presidente, estemos de acuerdo o no con él, de una manera que yo nunca había escuchado. Siendo que la Biblia nos enseña que debemos orar, que debemos dirigirnos de una manera respetuosa al Padre para orar por nuestras autoridades, porque la voluntad de Dios es que vivamos en paz. Es terrible ver cómo este tipo de cuestionamientos también está llegando a las instituciones. Y dentro de ellas, lamentablemente, la iglesia está sumamente cuestionada como organización. ¿Por qué? Por pecados, por mal testimonio, por situaciones particulares que hacen que todas las demás personas o la sociedad generalice respecto a que todos son así. No creo en la iglesia. Es terrible. Vemos una generación que ha sido y está siendo educada en forma distinta. Antes, generalmente eran las mamás las que se quedaban en casa y educaban a sus hijos, transmitían los valores. Hoy vemos que una sociedad tan competitiva tiene a sus dos papás trabajando, a sus hijos en el colegio casi todo el día o con personas que están bajo su cuidado, y la responsabilidad de educarlos no está en el núcleo familiar, y eso es tremendo, porque está socavando los principios de la familia. Por eso es importante que hablemos también de la familia cristiana y su teología. Si una generación está siendo educada de manera distinta, las consecuencias ya las estamos viendo. Es una generación exigente. Una generación que quiere todo para ahora y lo exige como si fuese un derecho. Y es muy difícil convivir con un tipo de generación que tiene esta forma de pensar, porque no se predica o no se valora el esfuerzo previo. Se cree que en este caso otros, llámese otros, el Estado, debe garantizar lo que me corresponde sin la presencia de un esfuerzo, de trabajo, de todo lo que eso implica necesariamente que vaya detrás. Una generación, como dije anteriormente, dueña de la verdad, que no acepta, y está muy ligado con lo que es intolerancia, que no acepta un discurso distinto al que yo tengo. Y si piensas distinto, van todos los ataques en contra de ese tipo de pensar. Lo vemos en política, lo vemos en religión, lo vemos en fútbol, que son las pasiones que yo creo que la sociedad mayormente evidencia. ¿Qué vamos a hacer con la intolerancia? ¿Vamos a callar nuestra voz? Vemos que esta sociedad también está marcada por una percepción de abusos.
una sociedad que se siente oprimida, que se siente abusada. Y claro, porque hay tristes ejemplos en varias instituciones, política, religiosa, el propio Estado, que tomando malas decisiones agobia a la sociedad y se siente absolutamente desprovista, desprotegida, y eso genera un resentimiento, genera una disconformidad y tal vez justifica muchos de estos aspectos que hoy día la sociedad está demostrando. Y por último, y algo no menos importante, vemos cómo esta globalización a través de las redes sociales, a través de las noticias, está muy impregnada y ha contribuido a que no solo se sepa rápido, sino que a potenciar precisamente todos estos aspectos en crisis. En el año 90 era imposible pensar, por ejemplo, que uno se podía comunicar con una videollamada con una persona que está en el extranjero. Era imposible pensar eso. Hoy día, con un solo clic, podemos saber lo que está pasando en tiempo real en Israel o en la Plaza Italia. Podemos comunicarnos con quien queramos. Si yo presento un malestar en Twitter, ese malestar puede ser replicado y se pierde el control de dónde puede llegar ese malestar, ese sentir. Y esta globalización, querámoslo o no, no solo ha venido para quedarse, sino que es la forma en que toda esta sociedad se está alimentando y alimentando de una manera nociva. Tal vez usted no se ha dado cuenta, tal vez no es tan pesimista como yo en este sentido, pero es la peor sociedad que podamos enfrentar. Yo les quiero invitar que se dé cuenta de cómo se están armando, se están conformando los elementos para una tormenta perfecta. Que el resultado, ¿saben cuál? Yo creo que va a ser que seremos perseguidos ideológicamente por nuestra forma de pensar, de creer en el Señor. Pero no se asusten, no se alarmen, porque el Señor ha prometido estar con nosotros siempre. El Señor ha prometido darle la victoria a la iglesia siempre. Y el Señor ha permitido que en este año 2021 y en este tiempo que vivamos, seamos la iglesia que Él ha deseado que seamos aún contra todo pronóstico. Imagínense, una sociedad tan carente de valores, tan carente de aspectos éticos, morales, una sociedad tan difícil recibe el Evangelio y es transformada. Aleluya. Yo creo en eso. Creo que es una tremenda oportunidad para que la iglesia se levante y predique contra todo pronóstico, contra toda resistencia, aún siendo perseguida ideológicamente, religiosamente o moralmente, aún sea perseguida en esos aspectos, la iglesia tiene garantizada la victoria. Pero para que podamos ser victoriosos, no solo tenemos que reconocer el tiempo en que estamos viviendo, como dice Crónicas, que habían 200 hombres entendidos en los tiempos, que sabían muy bien lo que debía hacer Israel en ese entonces. Yo creo que somos llamados a abrir nuestros ojos, a erguir nuestra cabeza y darnos cuenta del tiempo difícil que estamos viviendo y generar la necesidad de que la palabra del Señor, la doctrina, aquello que hemos aprendido por años, aquello que tal vez consideramos como tan básico, tan elemental, lo miremos nuevamente, lo profundicemos y veamos cómo es que la doctrina nos va a permitir encontrar respuesta a toda esta decadencia y crisis moral. No queremos hablar lo que piensa cada pastor respecto al aborto, feminismo o eutanasia. No queremos hacer un foro para derribar los mitos de estas ideologías, sino que a la luz de la palabra, cuando veamos la doctrina del pecado y cuando salten estos tópicos, vamos a ver por qué este tipo de ideología va contra la palabra de Dios. Será la doctrina la que nos va a convencer. No será el planteamiento de una mayoría, no será lo que piense determinado pastor, sino que la urgencia o la urgente necesidad de saber qué es lo que involucra los elementos de las doctrinas que señalamos al comienzo, es la que nos va a dar luz
Por eso yo quiero animarle a que sea un tiempo de nuevo aprendizaje, de profundizar, porque es la doctrina la que nos va a traer claridad. Miren, todos hemos visto o recordamos con tristeza lo que pasó ese 18 de octubre, y después del estallido, como se le conoce, vino la pandemia. Si el estallido nos golpeó, la pandemia nos sigue golpeando, y yo no sé qué país puede resistir dos golpes tan fuertes. Pero, ¿qué pasó con el estallido social? Como se le conoce. La percepción de seguridad marcó un precedente histórico. Yo no sé si ustedes vivieron o sintieron el miedo de que pasara algo. Yo me acuerdo que ese viernes estábamos en la José María Caro trabajando con los niños, y habían 2 tías o 3 tías que estaban haciendo clases, y yo les dije, váyanse a la casa ahora porque está la escoba en Santiago. No hay metro, no hay micro, hay un levantamiento, y por favor váyanse ya. Eso marcó un precedente. Ese viernes marcó un antes y un después. La seguridad de la población se vio tan afectada que yo creo que en varias de sus comunas, de sus barrios, de sus poblaciones, pasó lo mismo. Aquí con vecinos teníamos que dar rondas para evitar que nos vinieran a saquear las casas. Yo sé que es una realidad que ustedes vivieron y la recordamos con tristeza, y es lo que también se está viviendo en Colombia, es lo que se ha vivido en Venezuela, y es como que esto es un fenómeno de toda la región o parte del mundo. Vemos que también marcó presión en decisiones del Estado. ¿En qué sentido? En aplicar el uso de la fuerza para resguardar el orden, y eso fue visto como abusos. Claro, la perspectiva es tan distinta respecto de cómo uno la perciba. A lo mejor el gobierno puede decir, no, es que es nuestro derecho usar la fuerza para garantizar la paz, y el otro lado puede decir, sí, pero hubo vulneración de derechos, y ahí existe un diálogo de sordos, y trajo consecuencias económicas terribles. Los que son dueños de negocio, por ejemplo, en la zona cero, como se le llama a la Plaza Baquedano, que ese es su nombre, no es que yo no quiera decir Plaza Dignidad o Plaza Italia, así se le llama, Plaza Baquedano, cerraron sus negocios. ¿Por qué? Porque era impensado, no se podía seguir subsistiendo en ese contexto. Una estadística realizada por la Universidad de Chile a fines del año 2020 estableció que el 85,8% de la población apoyó las causas de este estallido social. Validaron demandas porque las consideraron justas. Por supuesto que toda sociedad puede mejorar. Y el 80,3% de esa encuesta estableció que era necesario trabajar en una nueva constitución. Y de hecho, este fin de semana es crucial para nuestro país, porque lo que se vio en ese entonces, lo que se percibió en ese entonces, hoy día está teniendo un renacer. Hoy día se está gestando quiénes van a ser los que van a redactar la Constitución, quiénes van a ser los gobernadores, concejales, alcaldes. Es increíble ver que todo esto, toda esta crisis ha generado hoy día una nueva carta donde nuestro país se va a dirigir. Pero quedemos con esto, que este estallido benefició a minorías, ¿sí? Benefició a partidos políticos con sus propios intereses, en desmedro o profundizando aún más este sentido de abuso, este sentido de intolerancia, este sentido de desprotección. ¿Por qué? Ya vamos a llegar a ese punto. El rol del Estado. Vemos que la Iglesia en este tiempo también debe observar con claridad aspectos políticos. Si bien es cierto, nunca hemos utilizado nuestro púlpito para hablar de una política partidista, en el sentido de que llamar a votar por determinada persona o determinado político, y espero que nunca lo lleguemos a eso, sino que como iglesia debemos
darnos cuenta que también somos parte de una sociedad, que también pertenecemos a las buenas o malas políticas que el Estado tome, nos llega como consecuencia directa, y el hecho de llamar a votar, de invitar a los hermanos que vayan a votar, es una forma también de contribuir a las medidas políticas que el Estado debe tomar. Sería muy fome, muy triste que nosotros como pastores les dijéramos, no vayan a votar, no somos de este mundo, no, sino que parte por una responsabilidad con nuestra nación, con nuestro deber cívico, con nuestro testimonio, votar por aquellas personas que nosotros consideramos que representen firmemente los principios de Dios. Porque no tendría sentido invitar a votar por aquellos que no consideran a Dios en sus programas, en sus decisiones. Y eso no es hacer política, eso es ser consecuente con lo que nosotros creemos. Pero aquí el Estado tiene un rol importante. ¿Por qué? Porque lo que se ha construido hasta ahora, después del estallido, y lo que estamos viviendo este fin de semana, es único en nuestra historia. Es único. ¿Por qué? Porque vamos a definir quiénes son los que van a redactar esta Constitución. Y hay mucha gente, la sociedad está esperanzada que esta nueva Carta Magna genere espacios que la actual Constitución no tiene. Se habla de una agenda abierta. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, se permita construir el núcleo de la familia no en función de lo que la actual Constitución establece, que dice el matrimonio es la base de la sociedad, compuesto por un hombre y una mujer. ¿Qué es lo que plantean las minorías? Que ese artículo sea quitado. ¿Para qué? Para que se establezca que la sociedad y su núcleo está formada por la unión de dos personas. ¿Se dan cuenta los matices? ¿Se dan cuenta que esta agenda abierta puede socavar principios bíblicos, principios que están en el corazón de Dios, y comenzar a degradar eh, legalmente los principios que el Señor ha establecido? Es terriblemente peligroso, es terriblemente preocupante lo que estamos viviendo. Yo lo veo con mucho pesimismo, porque todo se está conformando para generar un ambiente preciso donde el anticristo, por ejemplo, pueda levantarse. Yo lo veo muy peligroso, porque todo se está conformando para que la iglesia le cueste cada vez más poder ejercer su labor. Yo lo veo muy peligroso, porque en estos criterios de definición de nueva sociedad se levanta la bandera en lo político de una constitución que garantice los derechos de todos y todas. Donde esos todos y todas principalmente son o tienen un énfasis en las minorías, en los que no aceptan a Dios, en los que quieren dar rienda suelta a todos sus instintos, a todos sus malos deseos, quieren validar legalmente aquello que les aleja de Dios. ¿Y qué vamos a hacer? Algunos creen que la sociedad debe ser transformada con políticos en el Congreso. Y como esa es su cosmovisión, esa es la forma de ver la vida, luchan por ello. Hacen campaña política para ser diputados, senadores, con la excusa de crear leyes que favorezcan a la sociedad o al pueblo cristiano. En la Biblia, lo que yo veo es que toda sociedad es transformada por el Evangelio. Sí, es el rol de la iglesia, el que transforma a la sociedad a través de la predicación del Evangelio. Y si no entendemos esto, si no tomamos esta urgente necesidad de ser la iglesia que el Señor espera que seamos en este tiempo, hermanos, estaremos no solo al debe, estaremos pecando en el sentido de que bíblicamente es errar al blanco.
no estaremos apuntando justo al medio donde Dios quiere que apuntemos para vivir en este tiempo. Tengamos claro nuestros principios basados en la doctrina. Tengamos claro qué es lo que espera Dios de nosotros, independientemente de todo lo que se esté armando en contra de lo que Él ha establecido. Yo les garantizo, porque Jesús mismo lo dijo, yo le creo al Señor, que la iglesia en este tiempo también será victoriosa. Pero aquí tenemos una tarea. Estos 80 hermanos de todas las congregaciones que se han inscrito a participar en este ciclo, yo encuentro que son pocos. Debiéramos tener un sentido de urgencia tal que nuestra actitud debiese ser, después de esta primera introducción: hermanos, tienes que ser parte de esta escuela bíblica. No podemos ser la iglesia que ha sido hasta este momento. Capacitémonos con las herramientas que Dios ha establecido. Convenzámonos aún más de la doctrina que hemos abrazado. Amemos aún más nuestra doctrina. ¿Para qué? Para ser la iglesia que deseamos ser y que el Señor desea ser. ¡Ay, que no sé hacerlo! Permitamos que el Señor nos convenza, que el Señor nos dé las estrategias. Vamos a hablar de la iglesia, su misión. Sí, el propósito, su origen, su destino. Y su propósito es en este tiempo abrir nuestra boca, confrontar el pecado como es, como se llama, pecado, llamar al arrepentimiento, sabiendo que la doctrina del pecado establece aspectos muy terribles, pero sabiendo también que la doctrina de Cristo es suficiente, el sacrificio de Cristo es suficiente. Él tomó tu lugar, Él tomó mi lugar, Él nos perdonó con su obra maravillosa en la cruz, nos da esperanza. Y eso es lo que la sociedad tiene que escuchar, que Jesús no murió solamente, sino que resucitó, y como resucitó volverá. El sentido de urgencia que le demos a la iglesia que queramos ser en este tiempo, yo creo que va a determinar la victoria en este siglo, la victoria que Dios espera que tengamos antes que Él venga por su iglesia. Es como el último aliento, es como el último llamado que se está haciendo para que nos preparemos y tratemos de abarcar la mayor cosecha antes de su retorno. Y para lograrlo, hermanos, tal vez tenemos que cambiar formas. Antes eran carpas, ahora estamos utilizando estos medios tecnológicos, pero que levantemos con más fuerza la voz del Evangelio y la misericordia que Dios ha provisto para otros en este tiempo. Sí, es una sociedad enferma, es una sociedad que está sufriendo. Pablo diría en Romanos capítulo 1 que están sufriendo las consecuencias de haber rechazado al Señor. Y por eso viven de una manera tan depravada, tan degenerada. Pero para ello hay solución. ¿Cuál? Que prediquemos, que anunciemos el amor de Dios a pesar de las situaciones que viven. Cuánto dolor tal vez hay en las personas que añaden o adhieren a la ideología feminista. Cuánto dolor tal vez hay en aquellos que levantan la bandera del aborto. Cuánta necesidad de Cristo hay en esas vidas. Yo les invito a que podamos tratar de ver con los ojos del Señor y mirar a nuestro país, mirar a nuestra nación, mirar a nuestra región con misericordia, porque están viviendo las consecuencias de haber rechazado a Dios, pero aún hay tiempo de poder presentarles al Señor. La iglesia de este siglo XXI, de este año 21, no puede abstraerse de lo que estamos viviendo, y la forma, como dije anteriormente, de encauzar todos estos propósitos, de analizar las distintas falencias, carencias, debilidades, crisis social, va a ser fundamentalmente en torno a la doctrina. Vamos a desarrollar dentro de este año, si el Señor así lo permite, aspectos que aborden a la familia, y ahí podemos nombrar
Por ejemplo, la forma de educar a los papás, la generación intolerante, una generación rebelde, una generación exigente y que considera que todo es de hecho para ahora ya. Vamos a hablar de aspectos éticos y por eso es tan importante comenzar por el pecado, que es sus consecuencias tristes, la solución. Vamos a hablar de aspectos morales y es muy interesante porque la soteriología, la obra de Cristo, es suficiente para todos estos aspectos. Por eso, mientras más conozcamos la obra de Cristo en la cruz, más sentido le vamos a hallar a predicarle a aquellos que están tan lejos, porque el sacrificio de Cristo es suficiente y es lo único, no son leyes, no es una nueva constitución. El sacrificio de Cristo es lo único que puede transformar a nuestra sociedad. Vamos a hablar sobre la vida en comunidad, basado en la iglesia y basada también en su relación con los otros. Es nuestra identidad cristiana, claro que sí, porque hablar de iglesia es hablar de su propósito, es hablar de su origen, es hablar de la identidad cristiana y cómo debemos ser iglesia en este tiempo. Vamos a hablar de los deberes sociales. Sí, la iglesia tiene un rol social. Pablo diría, tiene un rol social principalmente a la familia de la fe, pero también a aquellos que están padeciendo y están siendo víctimas de una sociedad sin Dios. ¿Cómo podemos como iglesia, por ejemplo, predicar en contra del aborto? ¿Ustedes creen que sería justo apuntar con el dedo a alguna señorita y decir, no, no debes abortar? ¿Pero por qué? Porque Dios no le gusta. Ya, pero ¿qué solución le damos? Es tiempo tal vez que hablemos de que la iglesia tenga un rol más activo en la sociedad con hogares de acogida, dando solución concreta a aquellas señoritas, a aquellas mujeres que son convencidas de no abortar, pero ¿qué solución les damos? Claro, la permeabilidad de la iglesia. No permitamos y vamos a entender que la iglesia no puede ser permeada por corrientes sociales, por corrientes filosóficas. El apóstol Pablo, el apóstol Juan, el apóstol Pedro lo tenían tan claro que a los colosenses, por ejemplo, se les predica sobre las falsas enseñanzas, sobre las fábulas, sobre las ideologías que entraron en la iglesia. No debemos ser permeados por lo que esta sociedad quiere impregnar. Por eso la importancia de la palabra. Y vamos a hablar también de la prioridad de la iglesia. ¿Y cuál es la prioridad? Obviamente predicar el evangelio. La prioridad de la iglesia en este tiempo es que abramos nuestra boca, es que compartamos estas buenas de salvación, es que señalemos que Jesús es el Señor, que Jesús murió, que Jesús resucitó, que Jesús volverá para hacer un llamado al arrepentimiento. Sí, la iglesia y su mensaje en este tiempo tiene que ser claro. Tiene que ir acompañado de un buen testimonio. Debemos ser sal y luz y reflejar a Cristo. El contenido que vamos a desarrollar va a tener una enseñanza interna, que eso va a ser a través de la doctrina y cómo este plan de curso se ha ido, ya se presentó. Por ejemplo, en la soteriología, que es el estudio de la salvación, vamos a hablar sobre el impacto en la forma de presentar el evangelio. Claro, ya lo decía hace un momento atrás, el sacrificio de Cristo es suficiente para ir aún a los más perdidos. Tal vez nosotros debemos cambiar nuestro chip y no condicionar a quién le entregamos o no el evangelio. Ah, no, es que él está muy lejos, no lo merece. No, él no me va a creer, él ni siquiera me va a escuchar. No, hermanos, tal vez debemos cambiar nuestra forma de pensar, porque vamos a descubrir que el sacrificio de Cristo, que la obra de la salvación es suficiente para dar libertad incluso a los más oprimidos. Vamos a descubrir o redescubrir nuestra identidad en Cristo, nuestro carácter cristiano, cómo debemos ser iglesia en medio de una sociedad tan difícil, cuál debiera ser nuestro carácter, cuál debiera ser
aquello que evidenciemos con los perdidos. Y aquí hago una aclaración. Los perdidos en el contexto bíblico no es una palabra de juicio. No es como decir, están perdidos, no tienen opción. No, es simplemente señalar a aquellos que se han salido del camino y necesitan a alguien que les haga volver. ¿Cuál va a ser nuestra forma de ser para presentarnos a aquellos que están lejos del Señor? Eclesiología, su origen, su propósito, su destino. Familia cristiana, el diseño de Dios para la familia. ¿Por qué un hombre y una mujer? No es porque siempre se nos ha enseñado así, sino porque es el diseño de Dios. Eventuales temáticas a considerar sobre estos ejes doctrinales. Vamos a ver la perspectiva de Pablo respecto a la gracia, las exigencias del Evangelio y la escatología bíblica. Muchas veces presentamos un evangelio fácil. Ven al Señor y se te arreglarán todos los problemas. Pero ojo, el mensaje de la predicación necesariamente debe tener el llamado al arrepentimiento. Hacer a la persona reconocer que está lejos de Dios y que debe arrepentirse. Son exigencias que como iglesia no podemos ignorar si queremos predicar un evangelio que transforme. Y eventuales temáticas a considerar sobre estos ejes doctrinales, ya lo vimos: feminismo, igualdad de género, el derecho a la vida, la cultura y el evangelio, aspectos morales y el propio y el maravilloso evangelio. Como ven, es una perspectiva bien amplia que tenemos que considerar, tenemos que afirmarnos en lo que es la palabra del Señor, porque creemos como presbiterio que la iglesia debe prepararse para un tiempo de persecución, una persecución ideológica. No vamos a vivir tiempos mejores que otros. Es más, yo veo que la sociedad se va a deconstruir aún mucho más y tal vez cueste predicar más la palabra del Señor, pero el llamado a nosotros es a seguir predicando y para hacerlo con gracia, hacerlo con las herramientas que Dios quiere darnos, debemos escondernos en su palabra y que sea solo su palabra la que nos defina, la que nos rija. Quisiera dar la posibilidad para algunas preguntas que ustedes tengan, alguna opinión respecto a esta introducción, que es una invitación para que sean parte de este ciclo de enseñanza. Tal vez usted tenía otra forma de verlo, pero si se fija, estamos preparándonos para un tiempo difícil con un eje muy claro, y ese eje es la palabra, es la doctrina. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algún comentario que deseen compartirnos en relación a este tema? Dejo la palabra abierta. ¿Sí? Comentario. Buenos días para todos. Bueno, en realidad, Pastor Leo, es de beneplácito, ¿no? Y eso no es nada más que el Señor que los puso a ustedes en su corazón para que en estos tiempos que estamos viviendo tan difíciles y de todos, hay flancos espirituales, económicos, políticos, sociales, que estamos enmarcados en una sociedad y que es como un dominó, porque no solamente Chile, son muchos países, que más que la iglesia que nos dé respuesta, o que nosotros mismos como iglesia demos respuesta ante esa sociedad que no solamente necesita de decirle cuando salimos a evangelizar, Dios te ama, Dios es bueno, sino que realmente tener las herramientas, primero para amarlos, para entenderlos y para dar un evangelio eficaz ante estos tiempos que nos ha tocado vivir. Realmente es hora que la iglesia tenga un pronunciamiento y no seamos pasivos, no nos conformemos con nutrirnos nosotros, llenarnos, engordarnos de tanta sabiduría, de tanto conocimiento, pero que al final se quedan en nuestro entender
que es bueno, no estoy diciendo que es malo, que maravilloso es que nosotros cada día nos fortalezcamos y nos aprendamos más en la palabra. Pero también es bueno que eso que aprendemos lo llevemos a la calle. Hoy realmente no podemos hacerlo porque estamos confinados, pero hay otras herramientas. Es doloroso ver cómo tanta gente está partiendo sin Cristo y qué estamos haciendo nosotros. Son preguntas que nos tenemos que hacer para la autorreflexión como iglesia, y de verdad me complazco y que la gloria sea para el Señor. Una vez más, la iglesia, la Asamblea de Dios Autónoma da un paso adelante para prepararnos y para dar respuesta a tan convulsionada sociedad. Y como usted dice, son temas álgidos que no podemos pasar desapercibidos, ni podemos callarnos, ni podemos auparlos, pues marchas, qué sé yo, de esas cosas. Realmente tenemos que fijar nuestra mirada en lo que dice la palabra del Señor ante esos eventos que nos arropan. Entonces, bueno, quiero felicitarlos y que a los hermanos que estamos aquí reunidos, pues motivarnos que sigamos adelante porque realmente lo necesitamos. Muchas gracias, hermana. Hermana Militza. Buenos días, hermano. Dios le bendiga. Realmente yo le doy gracias a Dios. Y bueno, cuando el pastor me pasó el mensaje, yo le puso unos muñequitos ahí como que de fiesta, ¿no? Porque sabía que esto es para nuestro crecimiento. Lo que yo quiero aportar es que, bueno, tremenda introducción, sé que va a ser de mucho aporte para nuestras vidas. Es que muchas veces la iglesia se ha centrado en la parte religiosa, y no hablando del tema doctrinal, sino de la religiosidad. Y creemos que la Biblia se quedó en un contexto, como que se hubiese congelado, se hubiese escrito para un contexto en la historia. Y podemos ver que la palabra, la misma palabra que fue dada hace 2000 años por los profetas, por el Señor, es una palabra que actualmente está contextualizada, está acorde para estos tiempos. Entonces la iglesia no puede estar ajena, no puede estar encerrada en cuatro paredes, solamente es en esa parte, ¿verdad? Como yo lo denomino, de esa religiosidad, que todo es misticismo. Nosotros debemos, como dice la hermana Yacine, tenemos que salir, pero tenemos que, nuestra mente tiene que estar abierta a estos cambios que están ocurriendo, pero que son cambios que están escritos en la palabra, que nosotros no nos debemos horrorizar, no nos debemos sorprender. Yo a veces veo con asombro que hay hermanos que están en pánico o por las cosas que están ocurriendo. No, todo tiene que ocurrir, todo lo que está en la palabra tiene que ocurrir. Y nosotros tenemos que abrir nuestra mente, prepararnos, estudiar, estar a la par de estos acontecimientos mundiales, lo que es, como dice usted, todos estos cambios, porque al nosotros estar instruidos, podemos dar una respuesta oportuna a aquella persona que no tiene a Cristo en su corazón y que puede tener unos conceptos distorsionados. Pero si nosotros no abrimos nuestra mente, no vamos a poder brindar un evangelio de salvación a aquellas personas, porque entonces lo que vamos a transmitir son cosas erradas que va a dar más pánico, un Dios que es malo, un Dios que es castigador, cuando esa no es la visión. Esa no es la visión que el Señor quiere para estos tiempos. Él quiere que nos preparemos, más que en la parte secular, que es importante, en la parte doctrinal, para nosotros tener las herramientas para poder enfrentar lo que se nos viene, porque no es que tengamos temor, pero lo que se nos viene como iglesia, no, así como la iglesia ha sido perseguida en todos los tiempos, así como fue perseguida en la antigüedad, va a ser ahora. Y si nosotros no vamos a estar preparados, ¿dónde va a estar la iglesia? Encerrada en su casa con temor, no, que no sepan que yo soy evangélico porque vienen tras de mí, no. Entonces, si tenemos la certeza de nuestra salvación, no tenemos por qué tener temor. Muchas gracias, hermanas. Quiero dar la posibilidad también a Jonathan y a Jacqueline, antes de terminar, por favor. Estaba Jacqueline antes. Gracias, hermano Jonathan. Hola, hermanos, los saludo. Que el Señor les bendiga a todos. No presento mi hermoso rostro porque está impresentable, pero sé que me pueden escuchar. Tengo unas preguntas, Leito.
en relación a los temas, los tópicos que se estuvieron mencionando, que lo encuentro maravilloso, que la Iglesia amplíe la mirada, es necesario en este tiempo. La pregunta tiene que ver con lo que estábamos hablando sobre los cuestionamientos institucionales, porque si bien es cierto que hay una posición como una mirada personal, digamos, en cuanto a ciertos cuestionamientos, por ejemplo, en relación a las autoridades, a las instituciones, también hay una base que tiene que ver con la falta de integridad, digamos, que han perdido estas instituciones que debieran otorgar cierta credibilidad y cierta seguridad a la sociedad. Entonces, esta falta de integridad ha generado otros cuestionamientos. Lo mismo, por ejemplo, con el tema de la violencia que se ha ejercido para querer ejercer autoridad, que ha generado mucho daño y muchas consecuencias. Entonces, son hechos innegables. Es más que una opinión personal, también hay hechos sociales que nos muestran una verdad. Y la Iglesia creo que tampoco puede estar ajena a esa verdad, independiente de que nosotros tenemos que mirar con la mirada de Cristo. Pero es algo que nos cuestiona mucho la sociedad, que muchas veces nosotros nos cegamos y no miramos la verdad, no miramos la realidad social, los hechos que están sucediendo. Entonces, frente a esto, pregunto en relación a la falta de credibilidad a la institución, a la Iglesia como institución, en este tiempo, porque no es tan solo las autoridades, las instituciones políticas, qué sé yo, gubernamentales, sino que también a la Iglesia como institucionalidad hay una falta de credibilidad. Por ejemplo, las personas están receptivas a recibir o a oír el mensaje de Jesucristo, pero no que le hables de la Iglesia como una institución. No quieren. Y creo que esa es un trabajo de nosotros también como Iglesia, que parte por nosotros mismos. Porque a lo mejor ellos pueden confiar en tu testimonio, en mi testimonio, porque nos conocen, pero no quieren confiar en la institución como la Iglesia. Nosotros sabemos que la Iglesia es más que una institución, es el cuerpo de Cristo. Sí. Pero ¿cómo transmitimos esto a las personas? Eso. Bueno, agradezco la pregunta, y esa pregunta será respondida por la doctora Paula Daza. No, es una broma. Pero miren, es interesante porque dentro de el origen, diseño de Dios para la Iglesia, no podemos abstraernos de esta realidad de la iglesia y la sociedad. Si bien es cierto en el ámbito fuera de la Iglesia, para eclesiástico, esa disconformidad generalmente se manifiesta en rebelión. Y ese es otro asunto que tenemos que considerar como parte de la sociedad. Pero si ya esa crisis llega a la Iglesia, es porque no estamos siendo la Iglesia que el Señor espera que seamos. Y ahí vamos no solo a lo global, a la vida en comunidad, sino que vamos a lo individual. A mi función en reflejar realmente a Cristo. Y claro, lo vamos a responder, vamos a profundizar la importancia de precisamente esto, lo que es la Iglesia. Y espero que en su momento, porque esto tiene una explicación doctrinal, esto tiene un impacto amplio, podamos responder también y que a todos nos quede claro qué es lo que provoca una falta de testimonio, una crisis de credibilidad en la Iglesia y cómo evitar que eso ocurra. Así que lo dejo ahí pendiente, Yaque, porque lo vamos a abordar dentro de este ciclo. Y por último, nuestro hermano Jonathan, sabemos que hay congregaciones que tienen su reunión en la mañana, pero y cada clase pretende terminar a más tardar a las 10:30, por eso rogamos que se conecten a las 9:15. Jonathan, por favor. Sí, comentar que me parece muy interesante cómo fue abordado este año los estudios. Y pensaba en eso, pensaba en lo que comentaba acerca de las amenazas que vivió la Iglesia, cuando vivieron primeramente la amenaza de los judíos, los judaizantes, luego las falsas enseñanzas, y se identifica muy bien de que la amenaza actualmente es una lucha o una persecución ideológica. Y también comparto el tema de que estas ideologías han penetrado en la Iglesia y particularmente en los jóvenes. Por eso es que uno ve ahora tanto joven que necesita ponerle un rótulo o un apellido a su cristianismo. Yo soy cristiano feminista, soy cristiano progresista y soy cristiano, le ponemos lo que sea, porque pensamos que somos cristianos y además como que velamos por las mujeres como si el cristianismo por sí solo
o Cristo mismo no dignificara más a la mujer que el feminismo. Entonces, en ese sentido, creo que la cristología, o entender nuestra identidad en Cristo, nos permite entender que la fe cristiana da mejor respuesta, y una respuesta con mucha más esperanza que cualquier ídolo, porque finalmente cada ideología también es un ídolo, como esta idea de el Estado me tiene que solucionar todo. El Estado es casi Dios, el Estado va a traer respuesta, el Estado esto, o el mercado. Entonces ahí vemos que todas estas ideologías también tienen matices idolátricos, y también han contaminado nuestra cosmovisión cristiana, y por eso necesitamos, como les decía, ponerle rótulos al cristianismo, como si la fe cristiana, como si Cristo no fuese suficiente para dar respuesta a cualquier problema de este mundo, y que particularmente es producto del pecado en el mundo. Así es. Así que quería complementar solamente con eso. Gracias, muchas gracias, Jonathan. Me da mucho gusto ver a Blanca, a Jairo, a Andrés, Giovanna, a Milka, ya te saludé, a la Maya y a la Liz, que está ahí con la hermana Orfa, ¿cierto? Me da tanto gusto ver a todos los hermanos conectados, me encantaría nombrarlos uno por uno. Yo no sé si este curso genera las expectativas para que ustedes puedan seguir de acuerdo al plan de curso. Anímense, hermanos, yo creo que va a ser un buen tiempo juntos de aprendizaje, van a conocer a sus pastores, van a conocer a otros hermanos, va a ser muy interesante la primera tarea o la primera prueba en línea. Recuerden que nuestro propósito no es hacer sentir mal o presionar por presionar, sino que es muy bueno también poder ser medidos o evaluados en función de lo que hemos estado aprendiendo. Si puede, anime a otros, aún es tiempo, vamos a partir de lleno el próximo domingo, si Dios quiere, con la doctrina del pecado. Invite más hermanos, cuéntele de qué se trata, que vamos pura gente simpática, pura gente bonita aquí nomás, y que nos une esta necesidad de buscar del Señor. Nos despedimos, esperamos que esto haya sido un breve tiempo, porque estoy seguro que dentro de esta horita y cuarto, hora y media, se nos va a hacer muy rápido todo lo que vamos a aprender. ¿Ya? Les recuerdo, esta primera clase va a quedar alojada en YouTube. Les voy a enviar el link, una vez que lo tenga, al nuevo grupo de WhatsApp que vamos a crear, donde no están permitidos comentarios políticos, ideológicos, nada, solo información relativa a nuestras clases. Que el Señor les bendiga. Si no han ido a votar, háganlo por favor, con conciencia, de una manera responsable, que tengan lindas reuniones con sus respectivas congregaciones, envíen saludos por favor hoy día, y inviten a más hermanos a ser parte de esto. Activamos nuestros micrófonos, activen sus cámaras para sacar un par de fotos, si se puede, por favor, y tener registro. Bueno, para que llegaste hubiera salido por la... Sí, te estamos escuchando allí. Sí, perdón. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Ya, ahí va la primera foto. Sonrisa. Bien. Hagamos otra para la otra pantalla, porque somos más de 50 hermanos conectados, ¿ya? Así que hacemos otra ahora. Hay 1, 2 y 3. Listo. Bien, activen sus micrófonos y nos despedimos. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga. Chao, hermanos. Chao, bendiciones. Que estén muy bien. Próximo Dios les domingo. bendiga, hermanos. Hermano León, hermano Sandra, Dios les bendiga. Chao, que el Señor les bendiga. Ya, Sergio. Hermana Ena, Señor la bendiga. Ahorita, chao a todos. Chao, Kat. Chao, Flo. Chao. Chao, Cami. Chao, hermano, bendiciones, qué rico verlos. Blanquita, Dios te bendiga. Chao, Juan. Chao. Bendiciones. También bendiciones. Hermano Jairo. Chao, Madeleine. Chao, Dios les bendiga. Hermana Joana, Chao, Mateo. Chao. Bendición. Chao. Chao, Susana. Chao, chao. Chao, Leo. Reinaldo, Dios te bendiga. Chao. Chao, Carmencita, hermana Estelina, que el Señor le bendiga. Mano León, chao. Reinaldo. Muy bien, Chao, Juan, Dios te bendiciones. bendiga. Chao, chao. Bendiciones.
Karen, Dios te bendiga. Ana Camila, el Señor le bendiga. Gracias. Chao, Karen. ¿No se quieren ir? No. Bueno, Reinaldo, el Señor le bendiga. Igual, hermana. Bendiciones. Bendiciones. Chao.